Bienvenidos a nuestra cuarta sesión del curso de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a contar entonces con el desarrollo de nuestro curso y el día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo, fundamental para la gestión de la seguridad, que tiene que ver con peligros y riesgos. Esta identificación de peligros y riesgos que nos exige la normatividad y que debería estar presente en cualquier sistema de gestión es la pieza angular de la gestión de la seguridad, es la base fundamental para hacer gestión de seguridad. A veces me preguntan en el curso, creo que acá también lo han hecho, ingeniero, ¿cómo empiezo yo a implementar seguridad en la empresa? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y siempre mi respuesta es, lo primero es tu línea base, o en todo caso, que sería mucho más efectivo aún, primero es identificar tus peligros y riesgos. Aquí nace todo, esto es lo principal, esto es lo fundamental, ¿de acuerdo? Y aquí directamente lo que vamos a ver es una estrategia o una herramienta que se usa mucho, que es la famosa matriz IPER-C. Quiero aclarar desde un principio que la normativa lo que te pide es que tengas un IPER-C, pero no te dice exactamente haz tu matriz IPER-C. Si revisan la normativa, notarán que lo que te pide es que identifiques peligros y evalúes riesgos. Esto nos abre la posibilidad a que cada empresa determine cuál va a ser el método apropiado que quiere usar para identificar peligros y para evaluar riesgos. No existe un único método, no existe una única metodología para poder hacerlo, salvo que tú determines cuál va a ser la metodología que más se adapta a ti, aunque suele ser una metodología común para la mayoría de empresas. Entonces tú puedes hacerlo de la manera que creas más conveniente, la mejor forma para ustedes, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver aquí entonces nosotros va a ser la matriz IPER-C, el cual es un documento que sirve para identificar peligros, evaluar riesgos y determinar controles. Veíamos también en la primera clase que es importantísimo que nosotros no solamente identifiquemos qué riesgo voy a enfrentar, sino también que me preocupe en identificar de qué manera voy a controlar este riesgo. ¿Cómo me aseguro que este riesgo no se convierta en un accidente? ¿De acuerdo? De esta manera yo evalúo qué tan aceptable es asumir el riesgo, luego explicamos eso un poquito más, y esto me va a arrojar medidas de control debidamente establecidas que me permitan gestionar correctamente la seguridad. Este es el formato o el modelo que vamos a usar nosotros para nuestra matriz IPER-C. Este formatito lo he compartido como material adicional a señorita Lucero. De repente, si ya no está, te lo va a reenviar después seguramente. No recuerdo si le he mandado la adicional del módulo 3, creo que sí. Y bueno, entre eso adicional te estoy compartiendo un manual de matriz IPER-C proporcionado por la SUNAFIL. Entonces, la SUNAFIL usa este modelo referencial. Si tu matriz IPER-C que tú tienes actualmente no es como este, no hay problema, siempre y cuando cumplas con ciertos criterios que vamos a revisar ahorita, no habría ningún inconveniente. Lo que no te puede faltar a ti es tu identificación de peligros y riesgos. Ya sé que tú lo quieres identificar en una especie de cuadro, con imágenes, sin poner ni una sola palabra, pero con imágenes y que se entienda y que el personal lo entienda, de acuerdo. Incluso así, insisto, no hay una única manera de hacerlo, hay diferentes formas. La más común, la que más se suele usar, es así como matriz. ¿De acuerdo? Yo te voy a llegar a explicar cómo llenar cada uno de estos apartados para que lo puedas implementar de forma correcta. Bien, decimos que esta matriz hiper es la base para toda mi actividad preventiva. No hay actividad en seguridad que no se sustente o que no se relacione, que no se fundamente en la identificación de peligros y riesgos. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber qué tipo de procedimientos debo elaborar, va a salir de mi matriz hiper. Porque en la hiper yo identificaré los riesgos de mis actividades y entonces determinaré cuál es el método más apropiado, más idóneo, más seguro para poder hacer la actividad sin accidentarme. Entonces, mis procedimientos deberían partir de los riesgos que salen en mi matriz hiper, para cómo gestionarlos también. Cuando me preguntan, ingeniero, ¿qué capacitaciones debo tener? ¿En qué temas debo capacitar? Sale de tu hiper. En tu hiper tú extraerás qué temas son necesarios para poder hacer justamente esta identificación de capacitaciones, para ver qué temas es necesario que mi personal conozca, controle, evite, ¿de acuerdo? También sale de aquí. Cuando yo quiero saber qué tipo de EPP tengo que entregarle a un trabajador, también sale de mi matriz hiper. Aunque el EPP va a ser, y veremos luego, como la última barrera, la última forma yo de evitarme los riesgos, también está acorde a los riesgos que voy a identificar en esta matriz hiper. En resumen, toda actividad de mi plan anual de seguridad, inspecciones, capacitaciones, entrenamientos, simulacros, etcétera,
tendrían que basarse de mi matriz y per se. Tanto es así que incluso el plan de emergencias o plan de contingencias, como lo conozcas, aunque son diferentes, se basan también en la matriz hiper para poder extraer el listado de emergencias que tienen que controlar. ¿De acuerdo? Toda la actividad preventiva entonces se sustenta en esta identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿De acuerdo? Muy bien. Para poder entender muy bien esta matriz, pieza fundamental, es poder encontrar la diferencia o conocer muy bien la diferencia entre peligro y riesgo. No son lo mismo. Están relacionados, a veces se confunden como si fuera lo mismo, pero no lo son. Hay que identificar correctamente qué es un peligro y qué es un riesgo y sobre todo hay que darlo a conocer al personal. El personal tiene que conocer qué cosa es un peligro y qué cosa es un riesgo para que esta hiper esté bien hecha. Bien, entonces, ¿qué viene a ser el peligro? Según la ISO 45001, el peligro es toda fuente con potencial para causar daños y o deterioro a la salud. Fuente con el potencial, que tiene la capacidad, que tiene la habilidad, que tiene la facultad, que puede llegar a causarte un daño. El reglamento de la ley de seguridad lo define también como toda situación o característica intrínseca, o sea, fuente, capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. O sea, de manera muy similar, toda aquella situación, fuente, característica, elemento que tiene la posibilidad, que tiene el potencial, que tiene la capacidad de ocasionarte un daño. Eso es el peligro. Es toda fuente presente en tu actividad, en tu ambiente, en tu entorno, en tu método de trabajo, que puede llegar a provocar un daño a la persona. Por sí solo no lo va a provocar, pero puede llegar a provocarlo. Para que esto funcione o para que esto se materialice, perdón, ahí entra la figura del riesgo, la cual definimos, según ISO 45001, como la combinación entre la probabilidad de que ocurra el evento con la severidad del daño. Para la ISO 45001, un riesgo es combinar probabilidad con severidad. Yo combino la probabilidad de que ocurra con la gravedad de las consecuencias. Para el reglamento de la ley, esto es la probabilidad de que el peligro se materialice y genere un daño. Bien, es la probabilidad de que ocurra el evento, de que se produzca esa lesión, ese daño, esa pérdida. No confundamos que exactamente el riesgo va a ser solamente probabilidad. Por eso también te pongo la definición de ISO 45001. Sería incorrecto decir que riesgo es solamente probabilidad. No funciona así. Tenemos que ver la probabilidad y también la gravedad de las consecuencias. Riesgo laboral, de la misma manera, probabilidad de ocurrencia, pero en el trabajo, ¿no? Obviamente, que es justamente lo que estamos evaluando. Entonces, estas son las definiciones que nosotros tenemos que conocer, comprender, dominar, manejar, para que de esta forma hagamos una correcta identificación de peligros y riesgos en nuestras actividades. ¿De acuerdo? No te olvides, riesgo, probabilidad y severidad. Bien, estas definiciones, aún puestas así y aún mientras las estoy explicando, probablemente no entiendas muy bien las diferencias, o al menos personal técnico no lo va a entender. Entonces, vamos a dejarlo aquí con un ejemplo para que te quede muchísimo más claro. Imaginemos que tenemos esta actividad, este trabajo en altura, ¿no? Digamos que es una actividad de trabajo en altura, probablemente habrás visto personas trabajando de esta manera, ¿no? Sin ningún tipo de PP, una escalera de repente que no podemos ver, vamos a asumir que está en buen estado, de repente ni lo está, con un equipamiento, sin casco, sin arnés, etcétera. Entonces, asumiendo que esta persona está trabajando así, yo podría decir, hey, esta persona se va a accidentar. Esta persona va a tener una lesión, indudablemente, infaliblemente va a tener una lesión, va a estar lesionado, va a morir. Está trabajando de forma irresponsable, está trabajando de forma, qué sé yo, no, se va a accidentar. ¿Cuántas personas actualmente no estarán trabajando en estas condiciones? Porque no tienen el equipamiento, porque no lo quieren usar, porque no lo consideraron, etcétera. Asumiendo eso, entonces, actualmente, ninguna persona debería estar habilitada a hacer trabajo en altura. Oye, se va a accidentar.
Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que entre este evento, que le vamos a llamar peligro, y este otro, que le vamos a llamar consecuencia, ocurre un evento intermedio. Yo te pregunto, ¿esta persona crees que es la única vez que está trabajando de esta manera? No, muy probablemente lo hace así todos los días. Y te aumento la pregunta, ¿y todos los días se accidentará? Y bueno, no, porque si se accidenta un día, probablemente el siguiente día ya no vuelve a trabajar, pero sigue asistiendo y sigue haciendo lo mismo y sigue cometiendo el mismo error. ¿Y por qué? Si usted me está diciendo que si trabaja así va a terminar de esta manera, o es que entonces nunca va a terminar de esta manera. No es así, puede terminar de esta manera. Ojo, puede terminar de esta manera. Y es que entre este evento, esta condición que supone un daño a la persona, al que llamamos peligro, porque el trabajo en altura es un peligro, y esta consecuencia, esta pérdida, este daño, esta lesión, hay un evento intermedio, ha pasado algo que une esto y esto. ¿Qué cosa es? Que se caiga. Ahora, ¿esta caída se dará todo el tiempo? No, puede que sí, como que puede que no, pero no es que sea 100% seguro que pase o 100% seguro que no va a pasar. Entonces, a este evento que puede o no puede pasar, le llamamos riesgo. Ese es el riesgo. Trabajo en altura me tocó hacer todos los días. Toda mi actividad se basa en hacer trabajo en altura. ¿De acuerdo? ¿Significa que cada que haga trabajo en altura me voy a accidentar? No. No necesariamente cada que haga trabajo en altura me voy a accidentar. Pero, si es que no tengo cuidado, cada que haga trabajo en altura y sin tener las medidas de protección, me puedo, hay la posibilidad, hay la probabilidad, mejor la posibilidad de que me caiga. Y ese es mi riesgo. Y si me caigo, me provoco la lesión. Convertí esta fuente en un daño, lo materialicé en un daño. Esa es la diferencia entre el peligro y el riesgo. El peligro está presente en mi actividad, es una situación, una característica, un elemento, está presente, está ahí en mi actividad, es parte de mi actividad. En cambio, el riesgo es un evento que podría llegar a presentarse, no es seguro que pase, genera cierta incertidumbre si es que llegará a pasar. Obviamente se va a ver mucho más acrecentado si es que la persona no toma precaución. Si trabaja de esta manera, obviamente hay más riesgo, es más posible, es más probable que se vaya a caer. Ahora, si usara su equipamiento, obviamente sería menos riesgo, menos posible, menos probable de que se vaya a caer. Ojo, pero aún es posible que se caiga. Aún hay probabilidad de que se caiga. Por eso decimos que el riesgo jamás es cero. No hay riesgo cero. Siempre existe un riesgo. Chiquito de repente, pequeñito, casi despreciable, pero existe. Toda actividad conlleva algún riesgo. Más grande, más pequeño, en mayor o menor medida, pero existe. Hay el riesgo todavía de que algo pueda pasar. La labor del prevencionista, la labor del supervisor, consiste en controlar este riesgo, hacerlo pequeño, que se mantenga pequeño. Porque obviamente si se mantiene pequeño, es poco probable de que vaya a ocurrir un accidente. Aún es posible que se vea, pero es poco probable. Y la idea es mantenerlo así. Y dije, no, yo quiero desaparecer el riesgo. Si quieres desaparecer el riesgo, tienes que desaparecer su fuente, o sea, tendrías que desaparecer el peligro. O sea que si tú no quieres el riesgo desde trabajadores que se caigan, que nadie me haga trabajo en altura. Ah, si no hay trabajo en altura, entonces ¿quién se va a caer? Nadie. Ah, bacán, Inge, eliminamos. Ya, pero ¿tu actividad acaso no requiere trabajo en altura? Si lo puedes eliminar, ok, genial. Puede ser que me digas, no, mira, sabes que esta actividad de ensamble, en lugar de hacerlo en altura, lo van a hacer a nivel de suelo. De acuerdo, que lo arman a nivel de suelo. Ya nadie me hace trabajo en altura, listo. Pero ahora para implementarlo, tengo que levantarlo, es mucho peso. Ahora, ¿qué hacer con fuerza? Agregaste un nuevo riesgo. ¿Te diste cuenta? Ahora mi riesgo ya no es de que me voy a caer de altura, ahora mi riesgo es de que estoy manipulando elementos pesados. Ahora mi riesgo es que este elemento se pueda desplomar. Ajá. No hay riesgo cero. Toda actividad conlleva un riesgo. Si yo pretendo eliminar un riesgo implementando algo nuevo, este algo nuevo va a traer sus propios riesgos, indudablemente.
¿Se entiende? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Insisto, entonces el trabajo es reducir este riesgo, minimizarlo, hacerlo pequeño. No puedo desaparecerlo por completo, salvo que desaparezca la actividad o la fuente peligrosa de la actividad. Bien, seguimos. No solamente el riesgo trabaja en la parte de probabilidad, decíamos que es la combinación de dos elementos. Entonces, fíjate aquí en esta otra imagen. Este trabajador notamos que está mucho mejor equipado, cuenta obviamente con su calzado apropiado, su arnés, fíjate su punto de anclaje a la altura de su cabeza, casco, mucho mejor equipado. Por ahí me podría decir, ingeniero, la escalera la está usando de forma incorrecta. Está bien, es cierto, se está equivocando, pero se ve mejor equipado que el primer caso. Entonces, yo te pregunto, y aún así, asumiendo que está usando la escalera de forma correcta, imagínate que lo está haciendo. Pregunta, ¿esta persona tiene el riesgo de caerse? ¿Tendrá riesgo de caerse si está bien equipado, bien entrenado, con buen equipamiento? Imaginando de que está usando bien la escalera, ¿tendrá riesgo de caerse? ¿Será que aún es posible, probable que se caiga? Sí, cierto. Todavía está esa posibilidad, todavía hay ese riesgo. Hay menor riesgo que en el primer caso, indudablemente, pero el riesgo todavía está. Ingeniero, imaginemos de que de repente no se dio cuenta y la escalera no estaba bien asegurada y se resbala y se cae. Ingeniero, imagine que llega un auto y choca la escalera y pierde el balance y se cae. Hay riesgo todavía, ingeniero. Imagina que hay un terremoto, un temblor y lo quiebra el poste y se cae. Existe eso. Y eso es muy rebuscado, ni que fuera a ocurrir, pero puede pasar. Poco probable, ojo, poco probable, pero probable de todas maneras. Riesgo. Está presente. Sin embargo, si esta persona se llegara a caer, esta persona no va a terminar así. Esta persona, ya que tiene con su equipo anticaídas, va a terminar suspendida. ¿Te das cuenta? Y como está suspendida, obviamente tenemos mayores chances de poder rescatarlo. Obviamente, de todas maneras, eh, esta persona todavía puede tener alguna lesión severa, alguna lesión grave, definitivamente sí. Pero ya obviamente está mucho más controlado, ¿no? Ya no es como que va a dar un golpe directo hacia el suelo y una lesión de consideración, sino que ya tenemos la chance de poder rescatarlo, ¿de acuerdo? Eso es entonces el peligro y el riesgo. Hablamos de peligro con todas las características propias de un proceso que pueden provocar daño a un individuo, mientras que hablamos de riesgo con la combinación de la probabilidad y la severidad o la gravedad de las consecuencias. ¿De acuerdo? Ese es el riesgo. Combinar probabilidad por severidad. Eso es mi riesgo. ¿De acuerdo? ¿Se está entendiendo hasta aquí? Robert, hola, ¿qué tal? ¿Tienes alguna pregunta de repente? Veo que levantaste la mano, de repente puedes dejar tu pregunta. Carla también levantó la mano. Si quieren pueden dejarla por el chat, de repente si es que no están habilitados sus micros. Sí, por favor, si me apoyan activando los micros de repente para que puedan hacer su pregunta. Sí, ¿todo claro hasta aquí? ¿Alguien alguna pregunta? Bien, continúo entonces. Uy, Junior también levanta la mano. Ok, mientras activan los micros, porfa, pueden, pueden irme dejando las preguntas por el chat. En todo caso, yo la voy leyendo y la voy contestando. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos lo que es la fórmula que vamos a usar para nosotros calcular el riesgo. Final probabilidad por severidad. Si tu pregunta es cómo sé cuánta probabilidad y cómo sé cuánta severidad, ahorita llegamos a eso, no te preocupes. ¿Cómo identifico entonces yo mis peligros y riesgos? Fíjate en lo siguiente, vamos a hacer un ejercicio bastante simple para que me puedas entender. Tenemos la actividad, digamos que aquí tenemos la actividad de ensamblaje de piezas, ¿ya? Mira, hay que ensamblar estas piezas. Mi tarea va a ser el tema del el soldado, ¿no? El soldado de piezas. Entonces yo identifico, sí, por actividad y tarea. Mi actividad es ensamblar estas estructuras. Mi tarea específica aquí, porque puedo yo tomarme diferentes, preparar el material, lijar, pintar, etcétera. Acá vamos a usar solamente el tema de la soldadura, ¿ok? Soldadura de piezas.
Peligro. Uso de la máquina soldadora. Y que eso no podría ser una de mis tareas también, depende de cómo lo vayas a evaluar. Yo digamos que lo voy a poner así porque usar la máquina soldadora me puede provocar un daño, ¿cierto? Si yo lo uso, me puedo provocar un daño a mí mismo. Ahora, ¿tengo que usarla? Pues sí, porque tengo que soldar las piezas. Si no uso mi máquina soldadora, ¿cómo las voy a unir? ¿Cómo las voy a ensamblar? A lo que usen un pegamento, de repente algo así, pero lo dudo mucho, ¿no? Tienen que soldarlas. ¿De acuerdo? Es parte de mi actividad. Peligro. Me puede causar un daño, pero es parte de mi actividad. No la puedo retirar porque es parte de la actividad, salvo que cambie mi método de trabajo. Parte de mi actividad. Peligro. Ok, ¿qué me puede pasar? Mira, ¿sabes qué? Puede haber una exposición prolongada a fuentes de calor o a emisiones intensas de luz. Y aquí ten cuidado. Dije, pero es parte de mi actividad también que al usar la soldadura haya una fuente de calor, ¿cierto? Tiene que ser prolongada. Tiene que ser una exposición sin control. No creo, ¿no? Tiene que ser una exposición controlada. Entonces, exposición prolongada a fuentes de calor o exposición sin control a fuentes de calor o exposición directa a fuentes de calor o a emisiones intensas de luz no es parte de mi actividad. ¿Se puede llegar a dar? Sí, si no tengo medidas de control, esto se puede llegar a dar, pero no es parte de mi actividad y no debería darse porque provoca daños. Este es mi riesgo. ¿Qué consecuencias puede haber? Daño ocular, lesiones a la piel, etcétera. ¿Te diste cuenta del ejercicio que hice? Peligro. Identifiqué la actividad. ¿Me causa daño? Sí. ¿Es parte de mi actividad? ¿Lo puedo retirar? No, es parte de mi actividad. Ok, peligro. ¿Tengo esto? ¿Puede provocarme daño? Sí. ¿Es parte de mi actividad? No. ¿Se puede llegar a dar? Sí. ¿Debería darse? No, en realidad no. Esto no debería presentarse. Riesgo. De esa manera los puedes identificar. Fíjate en el siguiente. Actividad despacho de material en almacén. Tarea, traslado de material. Peligro, uso de montacargas. Es parte de mi actividad usar el montacargas para trasladar los bultos más pesados. Forma parte de mi actividad. ¿Me puede provocar daño? Sí, me puede provocar daño. ¿Lo puedo retirar? Salvo que lo levante a mano, no creo. ¿Ok? Peligro. Choques, atropellos. ¿Se puede dar choques, atropellos en mi actividad? Podría, si no tengo cuidado. Es parte de mi actividad. Yo no creo que parte de tu actividad sea que te choques o atropelles a alguien. No creo que sea parte de tu tarea. No, 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 no es parte de mi actividad. ¿Se puede dar? Sí. ¿Debería darse? No, no debería darse. En ningún lugar debería darse choques o atropellos. Ok, riesgo. Y mis lesiones o mis consecuencias ya son los golpes, contusiones, fracturas, muerte. ¿Se entiende? Vamos a la parte administrativa. Actividad, labores administrativas. Tarea, elaboración de documentos, generación de registros. Peligro, postura de trabajo, movimientos repetitivos. ¿Es parte de mi trabajo hacer posturas? Claro, porque para yo sentarme en esta laptop tengo que tomar una postura, tengo que sentarme, no creo que vaya a estar parado, ¿no? O de repente parte de mi actividad es estar parado. ¿Tengo que hacer movimiento repetitivo? Sí, porque voy a estar así constantemente, las 8 horas, moviendo mi mouse, cliqueando. Es parte de mi trabajo. Peligro. Ahora, sentarme inadecuadamente, muy agachado, mi laptop muy arriba, o hacer jornadas muy prolongadas, movimientos repetitivos sin descanso, ¿serán parte de mi actividad? No creo. Riesgo. Y las consecuencias, el daño que sufre la persona. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Bien. A ver si me entendiste. ¿Qué peligro y qué riesgo puedes identificar? Hay varios, pero digamos tú, uno a uno. Dime, ingeniero, tal cosa, peligro. Ingeniero, tal cosa, riesgo. Pónmelo ahí, a ver si lo entendiste. Te voy leyendo por el chat.
Sí, a ver, ¿identificaste peligros, riesgos? ¿Ninguno? Por favor, si pueden habilitarme los micros, por favor. Que tampoco está. Ah, no estaba habilitado, ¿no? Ya, ahora sí ya te lo habilité. Ya te habilité el chat. Creo que ahora sí ya puedes mandar mensajes. Sí, identificas. Ah, muy bien, Junior. Traslado de materiales. Peligro. Ya, ok. ¿Es parte de mi actividad trasladar materiales? Sí, es parte de mi actividad. Bien. Puede ser también tu tarea si gustas. Ok, peligro. ¿Cuál vendría a ser un riesgo? Carlita me dice riesgo caída, Junior me dice caída de nivel. Correcto, muy bien. Ahora hay que buscarle esa concordancia, porque si tú me dices caída de desnivel, el peligro vendría a ser trabajo a distinto nivel o trabajo en altura. De repente en altura no, pero trabajo a desnivel sí. Si tú me dices que el peligro es traslado de materiales, ¿qué riesgo hay asociado a eso? Caída de materiales, riesgo de golpes con materiales de repente. ¿Qué más podemos encontrar? Posturas de trabajo, porque tengo que estar agachado o parado recogiendo el material. Y mi riesgo, posturas forzadas, posturas inadecuadas. Correcto, Yuna, muy bien. ¿Te das cuenta? ¿Lo vas entendiendo? Esa es la forma en la cual tú me vas a identificar peligros y riesgos. Ahora, disergonómicos también, es cierto. Ahora, no tomes por sentado lo que te estoy diciendo y simplemente digas, ya, el ingeniero me ha dicho que tal cosa es un peligro y tal cosa es un riesgo y punto. ¿De acuerdo? No lo tomes así por sentado, porque dependiendo del tipo de actividad, puede variar. Dame un momento, por favor. Ahora sí, decía, eh, no es por sentado que eso es un peligro y que eso es un riesgo, porque fíjate en el siguiente ejemplo. Digamos, en esta misma imagen, imaginemos que la actividad se llame, no sé, ponle asentado de ladrillo, levantamiento de muro, edificación, básicamente. Estás identificando. Si yo te digo, oye, ¿qué crees que sea que se caiga el muro? Si yo te digo, ok, puede ser que se caiga el muro, ¿crees que eso sea un peligro o que eso sea un riesgo? Caída de muro, caída de estructura. ¿Crees que ese sea un peligro o eso sea un riesgo? Estamos hablando de que están construyendo el muro y yo te digo, puede ser que se caiga el muro. ¿Será un peligro o será un riesgo? Carlita me pone riesgo, yo no me pone peligro, Raquel me pone peligro. Entonces, preguntamos, hacemos la pregunta. Mi actividad es construir el muro. Si yo digo caída de muro, ¿será parte de mi actividad? Yo estoy identificando, esperando que se caiga el muro. No creo, ¿no? No creo que sea parte de mi actividad. Ahora, ¿puede llegar a darse? Sí, claro, puede llegar a darse, pero no debería. Riesgo. En mi actividad de edificar el muro, si esto se cae, es un riesgo. Es un riesgo que tengo que evitar, verificando que las bases estén bien, que el material es el correcto, que esté haciendo lo correcto, etc. Ahora te cambio la pregunta. Si mi actividad se llama demolición de estructura, demolición, y te digo que se caiga el muro, ¿será un peligro o será un riesgo? ¿Ahora qué será? Si mi actividad es demoler la estructura, ahora la actividad que estoy evaluando es que demoler las estructuras, ¿será un peligro o será un riesgo? Cuando yo te decía, edificamos la estructura y te digo, se puede caer el muro, no es parte de mi actividad, pero puede llegar a caerse. Por eso es un riesgo, porque no es parte, puede provocar un daño, no es parte de mi actividad, se puede llegar a dar, pero no debería darse. Riesgo. En cambio, si yo te digo, hay que demoler esto y te digo que se caiga el muro, eso es un peligro, porque como estoy demoliendo, que se caiga el muro es parte de mi actividad. El riesgo vendría a ser que esto se caiga encima de trabajadores, que haya trabajadores alrededor y que les afecte. Eso es un riesgo. Pero para la demolición, que se caiga el muro, es parte de mi actividad.
peligro, ese es su peligro asociado a esta actividad. Fíjate cómo el mismo evento para una actividad era un riesgo y para la otra era un peligro. Entonces, no des por sentado que todo lo que te digo, mira, esto es un peligro, esto es un riesgo, porque depende de la actividad, puede variar. Y eso va a depender de cómo evalúes tu actividad. ¿De acuerdo? Insisto, las preguntas que te haces son muy simples. ¿Esto forma parte de mi actividad? ¿Es algo que se tiene que hacer con la actividad? Sí. Ok, peligro. ¿No lo es? Ok, entonces, si no es parte de mi actividad, puede provocar un daño, no es parte, ¿ah? Pero puede llegar a darse, aunque no debería, es un riesgo. ¿Te das cuenta? Porque puede llegar a darse, pero no es parte de mi actividad. Riesgo. ¿Te das cuenta? Aprendamos a identificarlo entonces de esa manera para poder hacer correctamente la evaluación. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué me pide la normatividad respecto a mi identificación de peligros y riesgos? En el artículo 77 del reglamento de la ley, que está actualmente modificado por el Decreto Supremo 02-2020-TR, nos dicen que la IPER tiene que ser actualizada por lo menos una vez al año. Anualmente la IPER tiene que actualizarse. Así sea que no le hayas cambiado el contenido, ¿eh? Tiene que estar actualizada. Entonces, si tú tienes, digamos, ¿qué estamos hoy? Una hiper que sea de, no sé, ¿qué estamos hoy? 19, ¿no? Ya. Digamos que tú tienes una hiper que diga actualizado el 19 de diciembre de 2023, hoy tu matriz ya no vale. Tu matriz valía hasta ayer. Hoy día tu matriz no tiene validez. Si tienes una matriz que dice 20 de diciembre de 2023, hasta hoy valía tu matriz, mañana esa matriz ya no vale, porque ya pasó de un año. ¿Se entiende? Tu matriz máximo vale un año. No vale de 19 a 19, de 20 a 20, no, 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 hasta un día antes. Y hay que actualizarlo. Es recomendable que un mes antes ya vayas viendo qué le vas a cambiar o qué le vas a añadir o qué vas a actualizar en tu matriz. O qué vas a cambiar en el formato de repente de la matriz. Lo que tú veas conveniente, pero hay que actualizarlo de esa forma. Una vez al año por lo menos. ¿Quieres hacerlo a los 6 meses? Adelante. A los 10 meses, como quieras. Pero no puede pasarse de ese año. ¿Listo? La identificación es por puesto de trabajo. Yo sé que he visto que algunas empresas y algunos supervisores aún tienen esa noción o esa idea de que la identificación de peligros y riesgos es por actividad y en realidad es por puesto de trabajo. Cuando vienen a fiscalizarte o vienen a hacerte vienen a hacerte una auditoría, no te van a pedir tu CIPER de cada actividad. A ti te van a pedir un IPER por puesto de trabajo. Si tienes un gruero, te van a pedir tu IPER de gruero. No, es que yo tengo mi hiperdizaje de cargas. Está bien, pero yo quiero el hiper de gruero. Si tienes un hiper de zanjas, ok, yo no quiero el hiper de zanjas, yo quiero el hiper de la persona que hace las zanjas, que probablemente no solo se dedique a eso, también hace otras actividades. No, es que eso es un hiper aparte, que yo no te pido hiper por actividad, hiper por puesto. Identificarás gruero y todas las actividades que hace, conducir, izaje, otras, lo que sea. Quiero el obrero, ok, hará excavaciones, hará albañilería, hará, no sé, etcétera. ¿De acuerdo? El hiper es por puesto de trabajo. Dije, yo tengo 20 puestos de trabajo diferentes, 20 hipers diferentes. ¿Cómo? O sea, tengo 100 en mi planilla, o sea, 100 trabajadores diferentes, cargos diferentes, necesito 100 hipers, sí. Dije, qué tremendo trabajo. Al principio podría ser, pero en realidad luego te darás cuenta que hay muchas cosas que se repiten de uno a otro. Claro, cada uno va a tener algún riesgo en específico, probablemente, o esté más expuesto a algún riesgo que otro, dependiendo del tipo de actividad, dependiendo del tipo de puesto. Pero después la gran parte, la mayor parte va a ser muy similar. Por ejemplo, mira, si yo te digo el hiper del contador con el hiper de asistente de tesorería, ambos hacen labor administrativa y muy probablemente su hiper sea muy similar. Podría cambiar de repente por el tipo de lugar donde están, puede ser, pero después va a ser muy parecido, muy similar. Entonces, lo que yo te recomiendo es que identifiques puestos claves, ¿no? Puestos claves que guarden la mayor cantidad de riesgos, trabájalos muy bien esos hiper y el resto es básicamente un copia-pega adaptando. Pero porque tienes que revisar, obviamente, que coincida con la realidad, obviamente. Pero es básicamente adaptar. O sea, los primeros hiper te va a tomar más tiempo,
un día por cada uno de repente si lo quieres hacer bien, bien hecho. Y al resto es simplemente mejorar una hora ya por cada uno, una hora, 2 horas por cada uno, hasta que completes todos. Y yo recomendaría que empieces por los puestos que son más susceptibles a enfrentar un riesgo, los operativos. Y el resto va saliendo solito, ¿de acuerdo? Pero es por puesto de trabajo. Ingeniero, yo tengo por actividad y dentro de cada actividad por puesto. ¿Vale así? Tendrías que tener un consolidado por puesto porque, y lo veremos más adelante, o bueno, lo vamos a ver ahorita en cuestión de segundos, el hiper tiene que ser difundido a todo el personal. Cada uno de ellos debe recibir su hiper. Le vas a dar a él cada uno una copia de cada actividad. De repente no lo va a leer. Mejor es que tengas un hiper consolidado por puesto, que es lo que te pide la normatividad. Yo también acá he tenido como 120 actividades diferentes y hemos tenido que hacer un hiper por cada una. Y aún me las piden a veces, ¿eh? Los supervisores me las piden. Dicen, "Oye, falta el hiper de esta actividad. Espera, hiper por puesto. No, que yo quiero esta actividad por puesto. Así me pide la ley. Y no tenía ningún problema. Porque lo que importa es identificar los riesgos a nivel de puesto. Y este hiper tiene que ser elaborado en consulta con los trabajadores y sus representantes. Nuevamente, aprobado por el comité. Ingeniero, ¿qué actividades requieren un hiper? Insisto, por puesto. Independientemente del rubro en el que estés, todos deben contar con un hiper. Hasta tu personal de limpieza debe tener su hiper. También. ¿De acuerdo? Aparte hay que asegurarse de que todo el personal participe en la elaboración de su hiper. Todos deben haber colaborado. Tienes 5 grueros diferentes. Los 5 grueros deberían haber hecho su hiper. Tienes 2 secretarios. Ya, los dos tienen que haber hecho su hiper de secretario. Tienes 120 obreros. Ya, los 120 tienen que haber hecho su hiper. Inge, ¿cómo me voy a reunir con 120 para hacer un hiper? Sí, por temas de tiempo es complicado. Puedes hacer el hiper primero, le presentas, les explicas cómo identificarlo y ellos que te vayan retroalimentando. O en todo caso, otra forma que se suele hacer es que cada uno de ellos te enliste 5 peligros y 5 riesgos, te lo entregan anónimamente y tú verificas que lo que han puesto estén ahí. Y ya está. Es una forma de hacerlo. Luego te explico una manera más que yo he presentado este año, por ejemplo. ¿De acuerdo? Otros casos en los cuales se actualiza el hiper es, primero, una vez al año. Segundo, cuando ocurre un accidente. Cada vez que hay un accidente, el hiper tiene que cambiar. No dijes que el accidente fue porque el personal se descuidó, él fue por exceso de confianza. Tu hiper tiene que cambiar. Porque ya, digamos que fue por exceso de confianza. Cual a mí no me gusta mucho usarlo eso como una causa raíz, pero bueno, exceso de confianza. ¿Por qué, a pesar de que se confió, por qué no se activó alguna barrera más para evitar que su exceso de confianza provoque el accidente? Cuando nosotros investigamos accidentes, y esto ya no va a ser para este curso, pero de todas maneras te lo pongo así, cuando uno investiga accidentes, uno busca causas inmediatas, causas básicas y deficiencias del sistema de gestión o fallas de control. Esas 3 cosas busca. Deficiencias o algunos le llaman diferencias del sistema. Esto quiere decir que en mi identificación de peligros y riesgos, hay cosas que fallaron, hay cosas que no se hicieron. Y entre esas justamente está el no haber identificado un riesgo, o de repente sí lo identificaste, pero no lo evaluaste correctamente, le pusiste riesgo leve, y en realidad era riesgo alto porque el accidente ocurrió, o de repente identificaste el riesgo, lo valoraste bien, pero tus controles no funcionan. Tus controles no sirvieron, nunca se activaron o no fueron suficientes. Por donde lo quieras ver, tu hiper tiene que cambiar. ¿Bien? Y otro caso en el cual se actualiza el hiper es cuando hay cambios en tu proceso. Digamos que tienes la actividad de almacén e identificas como uno de tus riesgos el tema de sobreesfuerzo por levantar cargas pesadas. Levantamiento de cargas pesadas, riesgos, sobreesfuerzos. Entonces tú dices, uy, ¿cómo elimino este sobreesfuerzo? Ya, yo creo que aquí tienen que tener un cargador frontal. Listo, pones cargador frontal, perdón. Necesito un carrito cargador. Ya, listo, pongo un carrito, una maquinaria ahí para que levante. Perfecto, listo, ahora lo voy a hacer con esto. Genial. Entonces ahora ya no tengo riesgo de sobreesfuerzo porque tengo mi carrito. Pregunta, ¿y usar este carrito no conlleva riesgos? Sí. Entonces, tengo que actualizar mi hiper para retirar este riesgo de sobreesfuerzo que ya no existe, porque, o en todo caso, poner cuál es mi control para esto,
y tengo que añadir los nuevos riesgos que conllevan usar este cargador. Cambios en el proceso, cambios en mis riesgos. ¿Se está entendiendo? ¿Se entiende? Aquí me preguntan, ¿el cargo es uno simple o en un formato de difusión nomás es ideal? Te refieres a la difusión del hiper. Puede ser un formato de difusión o puede ser un formato de cargo de entrega. Cualquiera de los dos es válido, cualquiera de los dos te acredita que le estás entregando al personal. Si hay personal tercero, el hiper lo debe traer el contratista. Muy buena pregunta, Junior. Cuando yo he tenido auditoría, a mí me han solicitado que la contratista reciba de la empresa principal el hiper. Tú como empresa principal tienes tu hiper. La contratista debe tener su propio hiper y también tiene que conocer el hiper tuyo. No muchos lo están haciendo, por lo que entiendo. En todo caso, habría que ver la difusión, ¿no? Porque puede ser, claro, como decimos, el hiper es por puesto, no tanto por actividad. Pero en todo caso, habría que asegurarse de que la contratista cuente con ese hiper, cuente con esa identificación. Y lo ideal es que cada empresa tenga su hiper por cada puesto de trabajo. Obviamente, como ellos están haciendo un servicio específico para ti, tú en todo caso tendrías que tener un hiper o algunos peligros riesgos asociados a la labor que va a hacer el contratista, que ya sería adicional a tu hiper por puesto. ¿Bien? Pero sí, el contratista que va a hacer su actividad tiene sí o sí que tener su hiper, tiene que tenerlo. Y si no lo tiene, no debería estar trabajando contigo o deberías incrementarle la exigencia. Otra cosa que suelen hacer es que la empresa principal le manda su propio hiper y le dice, mira, cámbiale el logo, adáptalo al tuyo. Que también es válido, ¿no? De cierta forma es válido, siempre y cuando ya le hagan el trámite necesario. ¿Bien? ¿Queda claro esa parte? Excelente. Sigamos. En el hiper nosotros tenemos que considerar actividades rutinarias y no rutinarias y las situaciones de emergencia. Ya veremos eso. Condiciones de trabajo previas o existentes, tiene que estar relacionado al medio ambiente de trabajo, tiene que reflejar la realidad del desempeño del trabajo, tiene que considerar los riesgos a los trabajadores con discapacidad, los factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género, la protección de trabajadores y adolescentes, tiene que considerar los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, tiene que considerar las investigaciones de accidentes previas, ahí estaba lo que te decía, y tiene que considerar la vigilancia de la salud del personal. Estos puntos tienen que estar contenidos en tu hiper, sea cual sea la metodología que tú decidas aplicar. Aquí te dejo un ejemplo de la actualización de la hiper que hicimos este año, por ejemplo, para administrativos. Fíjate, aquí estoy yo. Me veo así porque la foto está achatada, por eso me veo así. Yo soy más macetitas. Entonces, fíjate, aquí hicimos la reunión de capacitación. No son las diapositivas, por si acaso, pero ahí hice la difusión acerca de la matriz hiper, acerca de peligros y riesgos, cómo identificarlos, cómo evaluarlos también con el personal administrativo. Luego, a manera de evaluación y a manera de hacer justamente la difusión de peligros y riesgos, a cada uno se les entregó una copia del hiper en pequeñito. Fíjate. A cada uno se le entregó una copia del hiper y a cada uno le hice llenar sus peligros y riesgos. Les di la hoja al principio, les expliqué y fui empezando parte por parte explicándoles cómo llenar peligros y riesgos. Y cada uno, mientras yo decía, mira, acá llenan tal cosa, esto tiene que ver con tal cosa, listo, llenaban. Muy bien, ahora tienen que entender qué es rutinario, qué es no rutinario, listo, llenaban hasta ahí. Esto es peligro, esto es riesgo, tal cual, llenaban. Esto es probabilidad, esto es severidad, llenaban. Estos son controles, llenaban y así hasta completar. Entonces, ¿yo qué hago? Ya tengo una lista de esto por cada uno de ellos, entonces lo que yo hago es validar que el hiper de ese puesto que ya está elaborado contemple los peligros y riesgos que me han puesto aquí. Si están, bacán, listo, evidencia de que están ahí contenidos. Si no están, los agrego, porque estos son los peligros y riesgos que ellos me han identificado de sus propios puestos de trabajo. ¿Viste? Es una manera de acreditar que ellos están participando en la identificación de peligros y riesgos. Porque, si bien te dije que hay que difundir el hiper, también, aparte de difundirlo, hay que asegurarnos de que ellos participen en la elaboración de su hiper. Son dos cosas que hay que ver ahí. Que el hiper se les dé a conocer, lo conozcan, se les difunda, y lo otro que ellos intervengan en su elaboración. Eso se suele hacer con actas de reunión, donde cual pones en asunto
actualización o elaboración de hiper, le colocas ahí y te firman ellos. En todo caso, eso es una dinámica como esta, que también te puede servir. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿se está quedando claro? Listo. Continuamos. Ahora vamos a ver el formato referencial de la hiper que nos recomienda la Sunafil, que vamos a aplicar aquí en este caso, ¿sí? Lo que te pide entonces la hiper es que identifiques tu puesto de trabajo. En este caso estamos usando un puesto de trabajo referencial, la actividad que va a realizar y las distintas tareas. Cada actividad puede tener diferentes tareas, diferentes pasos de su actividad de repente. Identificamos según este formato si el personal que lo realiza es masculino o femenino para considerar los riesgos para las personas, para personal femenino, para protección de adolescentes, para protección de las personas en periodo de gestación o periodo de lactancia. Diferenciamos así, masculino, femenino o adulto adolescente. Y también aquí mismo puedes añadir una más si quieres para identificar cuáles riesgos van a ser para personal con discapacidad. Puedes hacer eso, aquí puedes hacer tres cosas, ¿eh? Puedes hacer eso como una columna más aquí, o puedes añadirlo como riesgos específicos dentro de la matriz, o puedes hacer una matriz exclusivamente para personal con discapacidad. Cualquiera de los tres es válido. La ley solamente te dice que considere los riesgos para discapacitados, nada más. La forma como tú lo quieras hacer depende de ti. Te sugiero esos tres, ¿no? Ponlo como una columna adicional aquí, agrégale como un riesgo aparte, haz una matriz adicional. Cualquiera de esas tres te puede servir. Identificamos el tipo de actividad, es rutinaria, no rutinaria o es una situación de emergencia. Decimos que una actividad es rutinaria cuando es una actividad periódica, frecuente y se hace en condiciones controladas. Es una actividad que no necesariamente se hace diaria o semanal o mensual, pero yo controlo cuándo se hace. Yo ya tengo plasmado su periodo, yo ya sé cuándo le toca. Entonces está controlado. Yo controlo cuándo y cómo hacerla. Ya puedo preverlo. En cambio, es no rutinaria cuando suelen ser más ocasionales y sobre todo que yo no controlo cuándo me toca hacerlas. Yo no sé cuándo van a ocurrir. Puede ser que me ocurra algo de forma inesperada y tengo que tratarla de manera diferente. Puedo tener controles generales para poder tratarlo, pero específicos para eso no lo tengo, porque no controlo cuándo ocurre. Me puede salir de un día para otro. Bien. Y las situaciones de emergencia, que pueden ser cualquiera de las dos, son situaciones imprevistas más asociadas a la generación de algún desastre o accidente, incendio, sismo, eh, electrocuciones, etcétera, que implican un riesgo muy grave al trabajador y que suelen activar un plan de contingencias. De aquí sale tu plan de contingencias. Porque mucho he visto a veces supervisores que colocan su hiper y a todo le ponen emergencia, a toitito. Ponen riesgo de quemadura por exposición al sol, emergencia. Riesgo de caída al mismo nivel por piso resbaloso, emergencia. Riesgo de, se me ocurre, mobbing, acoso laboral por psicosociales, emergencia. Riesgo de electrocuciones, emergencia. A todo le ponen, todo tiene emergencia. Entonces yo pregunto, a ver, pone acá, electrocuciones, emergencia. ¿Tiene usted un plan de contingencia para electrocuciones? Sí, acá está. Perfecto. Bien. Aquí dice, quemadura por radiación solar. ¿Tiene usted un plan de contingencia para quemadura por radiación solar? No. ¿Tiene usted un plan de contingencia para caída al mismo nivel por resbalarse por piso resbaloso? No. ¿Tiene usted un plan de contingencia por acoso laboral? Que es un riesgo, ¿ah? Pero ¿tiene un plan de contingencia para eso? No. O le hace el plan de contingencia o en todo caso no le ponga una emergencia, porque no lo es. Cada vez que tú a algo en la hiper le colocas emergencia, implica que esto tiene un plan de contingencia que te indica cómo actuar para ello. Eso es de cajón. Si no lo tienes, entonces no le coloques emergencia. Y si crees que sí es una emergencia, hazle su plan de contingencia. ¿De acuerdo? Tengan cuidado con eso. Luego identificamos el tipo de peligro también. Peligros hay de diferentes tipos. Algunos les llaman tipos de riesgo también. Pueden ser físico-químicos relacionados a exposición de atmósferas explosivas, por ejemplo, mecánicos asociados a la manipulación de herramientas, de maquinarias, donde puede haber atrapamientos o aplastamientos, eléctricos relacionados con contacto con la energía, locativos. Los peligros locativos
tienen que ver con peligros locales, peligros propios de mi entorno de trabajo. Entonces, si yo te digo, hey, mira, estoy en oficina y mi riesgo es de que subir las escaleras, ¿no? Escaleras en mal estado, pisos a desnivel. Entonces es un peligro locativo. No es mecánico, no estoy manipulando herramientas. No es físico, físico tiene que ver con otra cosa. Es un peligro locativo, local. Es propio de este ambiente de trabajo que haya escaleras. Si yo estoy trabajando en la vía pública y encuentro como peligro el tránsito vehicular que me puede atropellar, no es mecánico, no es físico, es locativo. Es propio de trabajar en la vía pública que haya tránsito vehicular. Peligros locales, locativos, ¿de acuerdo? Químicos relacionados con atmósferas, polvos, psicosociales relacionados con jornadas prolongadas de trabajo, acoso laboral, biológicos relacionados a elementos que pueden provocar enfermedades, coronavirus, por ejemplo, ergonómicos que tienen que ver con posturas, movimientos repetitivos, y físicos relacionados con vibraciones y ruidos. Bien, entonces lo que tú vas a hacer es identificar cuáles van a ser tus peligros y riesgos, recordando que el peligro es inherente a la actividad y el riesgo es la combinación de la probabilidad con la severidad del daño. Me voy a quedar corto de tiempo por lo que veo. Yo te recomendaría que primero identifiques el peligro. Esto primerito. Luego, si quieres, identifica esto o en todo caso identifica esto. Cualquiera de los dos. Y esto ya al final. ¿De acuerdo? Primero el peligro. Primero identifícate el peligro, no te compliques. Entonces aquí, por ejemplo, para un técnico electricista, manipulación de cajas portamedidores, uso de herramientas de poder, uso de amoladora, trabajar con líneas energizadas. Y acá, mira, agregamos lo de discapacidad. ¿Te das cuenta? Y su riesgo, ¿no? Cosas que pueden llegar a pasar, pero que no deberían pasar. Identificamos entonces los peligros, los riesgos con sus respectivas lesiones. Ahora procedemos a la evaluación. Vas a evaluarlo dos veces. Uno para obtener un riesgo puro y la otra para obtener un riesgo residual. Son distintos, aunque se evalúan de la misma manera. El riesgo puro es la evaluación inicial que vas a hacer del riesgo. Es una evaluación en la cual no vas a tener en cuenta ninguna medida de control. Es decir, vas a agarrar tus peligros y tus riesgos y a pesar de que tienes controles, te vas a hacer como seguito y no vas a hacer de cuenta que no existe control. No, pero dije, si le pongo que no hay controles, entonces mi riesgo se va a disparar. Exacto, esa es la idea. No, pero o sea, todo va a salir alto. Exacto, esa es la idea. Porque el riesgo puro es tu riesgo máximo de riesgo, es tu riesgo al natural, tu riesgo en su estado más puro, en su estado más salvaje, tu riesgo al desnudo, tu nivel tope de riesgo. ¿Cuánto de riesgo máximo tiene esta actividad? Para saber qué tan riesgosa es, para tomarle la importancia que realmente tiene. Porque si la evalúas ya después de controles ya no tiene el mismo sentido. Necesitamos saber cuánto es su tope de riesgo, qué tan grave es riesgo puro. Una vez identificado, planteamos los controles y volvemos a evaluar ahora sí con los controles y ahí sale mi riesgo residual. Este riesgo residual ya es después del control. Como ahora sí estoy encontrando mis controles, entonces ahora mi riesgo obviamente va a ser menor y esto me permite a mí identificar mi nivel real, mi nivel actual de riesgo. Esto es mi riesgo tope, ¿no? El riesgo máximo que tiene, pero tengo controles y ahora entonces mi riesgo es este. Ah, fíjate, de esto pasó a esto. Esto me permite saber a mí si mi riesgo es poco efectivo o muy efectivo para reducir este riesgo, es mucho, poco efectivo, y de esta manera sabré si debo mantener el control o tengo que cambiarlo o complementarlo con otros. Por eso hago esas dos evaluaciones. No, dije que riesgo puro va a salir todo va a salir altísimo. Está bien, es parte de identificar tu riesgo. ¿De acuerdo? No le tengas miedo a eso. En el controlado, sí, después en el residual, ahí sí tiene que salirte ya más bajo. No, dije, ¿qué tal si yo primero implemento y luego pongo planes de acción y ya con eso reduzco? Es que no tendría sentido, porque ¿cómo vas a evaluar algo que todavía no implementaste? ¿Cómo sabes qué tan efectivo es si aún todavía no se ha puesto en marcha? Ahorita llegamos a esa parte. ¿Cómo evalúo yo mis riesgos? Usaremos mi formulita de probabilidad por severidad, chiquitita. ¿Y cómo sé cuál es mi probabilidad? A través de la suma de estos cuatro elementos. Personas expuestas al riesgo, procedimientos, si existen o no procedimientos,
nivel de capacitación del personal contra el riesgo, frecuencia de exposición al riesgo. La suma de estos cuatro me dará mi nivel de probabilidad. ¿Cómo sé cuánto ponerle a cada uno, ingeniero? Aquí como que ya me complicó la fórmula. Un poquito nada más. En una escala del 1 al 3, donde 1 es lo más bajo y 3 lo más alto. Entonces tendrás más o menos así. Si tienes de 1 a 3 personas expuestas a riesgo, te pones un nivel 1 de probabilidad de personas expuestas. Si tienes de 4 a 12, un nivel 2, más de 12, un nivel 3. Procedimientos existentes son satisfactorios, existen procedimientos, funcionan, 1. Como que existe, pero como que parece que no fuera suficiente, 2. No hay procedimientos, 3. Capacitación, personal capacitado, entrenado, 1. Parcialmente entrenado, como que había una capacitación así medio chafa, 2. No hay capacitaciones, 3. Exposición al riesgo, se presenta una vez al año, de forma esporádica, 1. Una vez al mes, de forma eventual, 2. Una vez al día, permanentemente, nivel 3. O sea, si tu exposición al riesgo es anual, 1. Mensualmente, 2. Diariamente, 3. Y en la severidad, igualito. Si el accidente puede provocarte una lesión menor, sin incapacidad, 1. Una lesión sí con una incapacidad temporal, 2. Una fatalidad o una incapacidad permanente, una incapacidad muy grave, 3. ¿Ya está? Aquí tienes tu nivel de probabilidad y tu nivel de severidad. Ahora, ten bastante cuidado porque otra cosa que he visto cuando llenan este formato de matriz es, por ejemplo, me ponen en riesgo puro, algo como esto. Perdón, vamos a seguir con esto. Dependiendo de los resultados que obtengamos, tendremos el siguiente nivel de riesgo. Puede ser trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Lo de trivial es, si todo le marcaste 1, haz tu cálculo si quieres, saldrá 4 lo mucho. Trivial. Controlado el riesgo. Si a alguno le marcaste 2, probablemente te salga tolerable. Entonces, esto significa que está controlado el riesgo, cualquiera de los dos son no significativos, está controlado el riesgo, los controles funcionan, ahí podemos hacer la actividad sin mayor complicación, hay que tener cuidado, ir vigilando el control, que no vaya a salirse de las manos, pero funciona, de momento funciona. En cambio, cuando es moderado, significa que deberíamos suspender parcialmente o momentáneamente la actividad hasta implementar acciones que permitan controlar el riesgo. Y si ya es importante o intolerable, la actividad no se debería hacer. Es mucho riesgo, es muy riesgoso. Puede ser que alguien se accidente. Ya son más significativos. La idea es que en el residual esto te sale. Porque a ti te va a quedar algo más o menos así, mira. En el riesgo puro, esto es riesgo puro. Ponemos 3 a todo porque no hay controles. Estamos siendo de cuenta que no hay controles. Listo. Entonces, esto es mi riesgo máximo que estoy enfrentando. Luego de esto, yo implemento controles. Y estos controles los voy a implementar en base a 5 niveles, lo que le llamamos jerarquía de controles. Lo primero que yo debo optar es eliminar el peligro. Lo primero que yo busco es la eliminación. Necesito asegurarme de que la fuente potencial de riesgo desaparezca. La quitamos, eliminamos. Si el riesgo es que es por trabajo en altura, extremo, ya es trabajo en altura, eliminamos no sé ese trabajo en altura. Te pongo mejor en contexto. Si el riesgo es de que puedes caerte al usar esta escalera de tantos metros, ok, el riesgo es que ya no se va a usar escalera, se va a usar una plataforma elevadora. Eliminé el peligro. Ya no tengo peligro de usar la escalera, ahora tendré uno nuevo de usar una plataforma elevadora, pero ya es diferente. Si no se puede hacer eso, buscamos una sustitución, es decir, reemplazamos la fuente de riesgo por otra que sea más segura o menos riesgosa. Por ejemplo, cambiar el uso de cierto químico que sea muy tóxico por otro que similares características, pero menos tóxico. Sustitución. Control de ingeniería, que tiene que ver con implementar tecnologías, métodos de trabajo, herramientas que permitan reducir el nivel de riesgo. Por ejemplo, el tema del uso de la plataforma, si bien estás eliminando, también es un control de ingeniería. Estas tres son las principales, son las barreras más duras, porque dependen poco del trabajador, sino que ya dependen propiamente de su efectividad, de su implementación.
Si no se puede hacer ninguna de estas, entonces se ven las barreras más blandas. Control administrativo, capacitar, señalizar, elaborar procedimientos, elaborar manuales, estándares, control administrativo. Y el último nivel que uno debe optar, que suele ser el más frecuente, el primero, pero es el último realmente, la implementación de los EPP. El calzado, que el casco, que el guante, etcétera. Esas son mis medidas de control. Esto ya es lo último, ya el EPP. Decimos que es barrera blanda porque el EPP funciona si es que el personal se lo puso bien, si es que el personal se lo puso en primer lugar. El procedimiento funcionará si el personal lo cumple, si se le difundió al personal. Son barreras más blandas, dependen mucho ya del trabajador. Estos son los principales, los idóneos. Entonces tú identificas, digamos, ¿no? De manera de ejemplo, digamos que estos fueron tus controles y ya luego vuelves a evaluar y el riesgo residual ya debería quedar más controlado. Ahora, errores que me suelen cometer. Ejemplo, me voy a la otra diapositiva, a la de acá. A veces en riesgo puro me colocan, ya ponte, personas expuestas nivel 3, ¿ya? Personas expuestas 3, en riesgo puro. Control, riesgo residual, personas expuestas 3 otra vez. Pero ingeniero tiene razón, son las mismas personas, o sea, todas nuevamente, ¿no? Todas las personas están ahí. Ok, entiendo eso, pero también tienes que entender que esto no es personas expuestas a la actividad, sino personas expuestas al riesgo. Y decíamos que el riesgo tiene que ver justamente con probabilidad. Entonces, cuando yo te digo nivel 3, o sea, más de 12 personas expuestas a riesgo, en riesgo puro es porque todos están expuestos a riesgo porque pues, mi actividad no tiene controles. Pero si yo te digo que en riesgo residual todos siguen expuestos a riesgo, significa que mi control no valió para nada. Pero ¿cómo es posible de que todo el personal siga expuesto a un riesgo? Ingeniero, pero usted me dijo que el riesgo es inherente y todo lo demás. Sí, claro, pero se entiende que tu cantidad de personas expuestas por ese mismo nivel probabilístico debe ser menor. Si antes tenías que es probable que 12 personas se accidenten por una mala maniobra, con controles debería ser que ahora ya no es probable que 12 se accidenten, sino probable que se accidenten solamente 8 de ellos o solamente 3 de ellos. Probabilidad. Y estas personas expuestas no a la actividad, no es cuántas personas van a trabajar en esto, es cuántas personas podrían llegar a accidentarse si es que ocurre el accidente. Todos se van a llegar a accidentar, pues tu control no vale. Si tú me dices, no, yo puse esto, y dices todas siguen expuestas, pues tu control no sirvió. ¿Se entiende? De igual manera la exposición al riesgo o la frecuencia. No, es que la actividad se hace todos los días, ok. ¿Y todos los días es probable que te accidentes con controles? No creo. Por eso la exposición al riesgo también desciende. ¿Me dejo entender? No es expuestos a la actividad, frecuencia de exposición a la actividad, es a riesgo. Y con controles se entiende que tu riesgo está reduciendo. Bien, tiene que reducir. Si no, significa que tu control no funciona. Y si me dices, no, es que sigue, entonces significa que nunca tus controles lo van a controlar. Y no es tampoco la idea, ¿no crees? Hay que tener mucha precaución con eso entonces. ¿De acuerdo? Inge, ¿y qué pasa si yo, bueno, puse mis controles, pero como usted puso aquí controles muy, muy bajitos, yo diría que no, yo creo que acá hay que ponerle por acá un 2 más y de repente, ¿sabe qué? Mientras yo hago esa jugada con mis controles, mi riesgo subió, se hizo significativo. ¿Qué pasa en ese caso, Inge? ¿Ya fui? ¿Ya no hago mi actividad? ¿Me van a penalizar, ingeniero? Depende. Si después de tu riesgo residual, después de tus controles, el riesgo sigue saliendo muy alto, la actividad no debería hacerse. O en todo caso, habría que hacerse bajo estricta supervisión, dependiendo, ¿no? Si es moderado, podría ser. Si es intolerable o importante, no debería. Y aún así, hay que implementar acciones adicionales. Tengo este que no fue suficiente, ok, voy a implementar tal equipamiento. Tengo este que salió muy alto, ok, acá vamos a eliminar tal cosa, listo. ¿Son cosas que ya hice ahora? No, son cosas que voy a hacer en el futuro, de repente muy próximo, pero todavía no se hacen. No son controles. Ahí también mucho cuidado. En controles me suelen poner cosas que en la realidad no existen, que en la realidad no tienes puesto. No es que a logística le voy a pedir que lo haga luego. No lo tienes ahora. No es un control, es un plan de mejora. Y está bien tener planes de mejora, está muy bien, pero no es un control ahora. Tu riesgo no está bien controlado. Pues si tú lo pones en controles, te vas a confiar y vas a decir, ah, bueno, esto ya está.
Y como lo vas a ver controlado, vas a decir, ah, bueno, pasó ya. En cambio, si no lo pones como control, sino como plan, tienes la obligación de implementarlo. Y después se convertirá ya en un control. Entonces, todo riesgo que no esté controlado implica tener un plan de mejora y el conjunto de planes con sus plazos viene a ser la famosa acción de la actividad preventiva. Mi planificación de la actividad preventiva son mi conjunto de planes de acción para controlar estos riesgos. ¿Sí? Inge, pero me van a penalizar, depende. Viene fiscalizador o auditoría, encuentra tu hiper y encuentra un riesgo residual alto. Hey, acá, ¿qué pasó? ¿Por qué este está alto? Sí, es que mi control no fue suficiente. ¿Y qué van a hacer? Tengo este plan de acción, ya he venido trabajando con lo siguiente y tal, tal. Ah, ya. Ok. Quedó. ¿Queda así? ¿No hay penalidad? No. Salvo, digamos, te observan que trabajo en altura, tu riesgo no está controlado. Oye, acá no está controlado. Sí, ya estamos comprando arnés, estamos comprando entrenamiento. Ok, ya está bien, están controlando. Entonces, entiendo que trabajo en altura nadie está haciendo. Y volteas y lo ves al otro que está ahí subido, sin arnés, sin nada. Ey, pero si ya lo identificaste que es alto, o sea, ¿por qué está trabajando ahí? Ah, no hay penalidad. Multa. Te estás poniendo a riesgo. Puede ser que puedas levantar esa multa, puede ser. Ahora, digamos que él se cae, se accidenta y estaba ahí tipificado que tu riesgo estaba alto. Ahí sí te ponen la multa más alta todavía y ya no hay chance de reclamo porque el accidente ya ocurrió. No lo puedes subsanar. Tendrás que hacer planes de mejora y tendrás que pagar tu multa. Así funciona. Lo identificaste como riesgo alto, pero restringes su acceso a la actividad, no hay problema. Porque estás controlando, de momento estás suspendiendo la actividad, estás controlándolo de todas maneras. Eliminación, lo que te decía. No se hace, la actividad no se hace. Ah, listo, no se hace. ¿Quieres hacerla? Ok, este es mi plan de acción, esto es lo que voy a implementar. Lo implementaste, genial, se puede hacer y corriges tus controles. Eso es lo que se hace. ¿Bien? ¿Se entiende hasta aquí? Acá me preguntan. Una consulta, en la parte del IPRC, donde es rutinario de emergencia, ¿solo son esos tres campos que se consideran en la evaluación de cualquier IPRC? Sí, así es, Junior. Identifica si es rutinario o no rutinario de emergencia. Fíjate acá. No, chica, creo que lo tengo por acá. No, 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 no. Acá, fíjate. Creo que lo tengo por acá también. No, no lo tengo acá. Pero bueno. Pero bueno, ahí está. Identifica si es rutinario o no rutinario y si es emergencia. Porque la emergencia puede ser en rutinario o puede ser no rutinario, ¿eh? Como puedes ver acá. Aquí le puse actividades rutinarias y entre ellas una de ellas, la de contacto con electricidad, es emergencia. Y acá tenemos no rutinarios y esta que tenía que ver con sismos, emergencia. ¿Viste? Es la manera en la que se tiene que identificar. Muy bien. Para ver si efectivamente me has entendido, vamos a ver un ejemplo más. Vamos a evaluar, digamos que hay una actividad que se tiene que hacer de, por ejemplo, cambio del alumbrado público, en el cual mi peligro, de forma muy simple, trabajo en altura, mi riesgo caída de desnivel, se me va el tiempo, la lesión, fracturas, invalidez, muerte. ¿Ya? Digamos que esa es la actividad que se hace. Muy bien. Digamos que el personal lo hace así, fíjate, sin escalera. Digamos que es zona rural, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este es mi peligro y este es mi riesgo. Procedo yo a usar mi formulita de riesgo puro y de riesgo residual. Bien. Entonces, procedo a evaluar. Personas expuestas, digamos que tengo unas 7 personas en ese trabajo, ok, nivel 2, de 4 a 12, nivel 2. Bien. Procedimientos, estoy en riesgo puro, no hay procedimientos, 3, asumiendo que no los hay. Capacitación, no hay capacitación, 3. Exposición, todos los días se hace, 3. Inge, pero usted dijo que esa exposición al riesgo no es la actividad, por eso, como no hay controles, mi actividad es un riesgo completo, así que 3. Muy bien. Sumo entonces estos 4 y obtengo 11 de probabilidad. Ahora mi severidad. Digamos que alguien trabajando en altura sin controles se cae. ¿Qué crees que le pase? Nivel 3. Multiplicamos y obtenemos un 33 de riesgo puro. ¿Qué significa esto? Me voy aquí a mi tablita de estimación de riesgo y veo que el 33 es intolerable. Ah, listo. Pero esto es riesgo puro. Ahora procedo a riesgo residual. Controles. Digamos que sí, ya se capacitó, se entrenó. Es más, control de ingeniería. No van a usar pasos, no van a usar escaleras de frente. Brazo hidráulico con canastilla.
Genial, muy bien. Evalúo, personas expuestas. Bueno, como ahora tengo un control mucho más efectivo, se entiende que mi nivel de personas expuestas va a bajar, nivel 1. Procedimientos, hay estándares manuales, 1. El personal para usar ha sido capacitado, entrenado, 1. Exposición, nuevamente. Teniendo esto, es poco probable que todos los días pueda haber un accidente. Poco probable. Ok, nivel 1. Sumo y obtengo un nivel 4. Ahora la severidad. Inge, si se cae de ahí, bueno, teniendo en cuenta que tiene la anticaída, puede ser que tenga una lesión, ¿ah? Pero para mí no va a ser tan severo. Sí puede ser severo aún. Le voy a colocar un nivel 2. Multiplico y obtengo un nivel 8. ¿Qué significa este nivel 8? Significa que el riesgo es tolerable. Y de esa manera es como cada riesgo lo vas a ir evaluando. ¿Por qué considera adulto? Me dice Junior. Porque la normativa me pide que identifique las medidas de protección y los riesgos que van a tener los trabajadores adolescentes, la protección a los adolescentes. Entonces, dentro de mi hiper tengo que identificar cuáles actividades corresponden a adultos y cuáles a adolescentes. En el caso de nuestras actividades, que son casi todas de alto riesgo, ninguna es para adolescente, pero de repente alguna empresa tiene adolescentes. Recordemos que adolescentes, según normatividad, se consideran de los 13 a los 17 años. Hay empresas que tienen trabajadores de 17, por ejemplo, haciendo actividades menores, va a trabajo part-time de repente. Y entonces ellos tienen que estar contemplados de esa manera, hay que protegerlos también. Claro, haciendo labores se entiende mucho más menores, ¿no? Pero hay que hacerlo de esa forma. Por eso hay que identificarlo. Si en tu actividad todos son adultos, mejor. Entonces ponle eso que todos tus riesgos son para adultos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es como harás la identificación. Ahí tienes el manual de la SUNAFIL, donde hay otros ejemplos de otras actividades, identificando sus peligros y riesgos y sus evaluaciones y controles. Ahí te puedes guiar, de repente está tu sector ahí y lo puedes ir viendo y lo puedes ir revisando. Bien, continuemos. Mapa de riesgos. El mapa de riesgos es un documento adicional que nos pide también la normatividad. No confundas mapa de riesgos con matriz de riesgos, aunque pueden sonar parecidos, ¿eh? El mapa de riesgos es básicamente un plano de las instalaciones de la empresa, de la organización, del lugar donde están trabajando, etcétera, donde lo que me vas a colocar es, ingeniero, mi zona segura en caso de sismo, ingeniero, mis salidas. Más que eso, tienes que colocar riesgos. Ah, mira, acá está el tablero eléctrico, riesgo eléctrico. Mira, acá es servicios higiénicos, acá se pueden resbalar, riesgo de suelo resbaloso. Mira, acá hay carga suspendida, riesgo de carga suspendida. Mira, acá es una zona de congelamiento, riesgo de baja temperatura y así. En cada ambiente, ¿qué tipo de riesgo puedo encontrar? Hay riesgo biológico, baños, por ejemplo, riesgo biológico. Acá está la llave general, riesgo eléctrico. Acá hay riesgo de suelo resbaloso, riesgo de caída de desnivel, riesgo de derrumbe de estructuras, riesgo de explosiones, etcétera. Esos son los riesgos que yo tengo que identificar dentro de mi mapa de riesgos. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo tengo que identificar. ¿Sí? ¿Queda claro? Mapa de evacuación y señalización, ¿lo puedo separar del mapa de riesgos? Puedes o lo puedes tener en el mismo, ¿eh? Cualquiera de los dos te sirve. La norma lo que te pide es que tengas tu mapa de riesgos. Entonces, ya sea que lo tengas como uno solo o lo tengas como separado, siempre y cuando en tu mapa identifiques esos riesgos, así de manera gráfica, con su leyenda y todo, cumple. Sería cumpliendo. ¿De acuerdo? Bien. Este mapa de riesgos tiene que estar difundido, puede ser al ingreso, a las instalaciones o por cada piso, como tú lo quieras mejor identificar. Y también tu matriz hiper tiene que estar difundida así en las instalaciones, ¿eh? Puedes hacer una hiper un poco más comprimida de repente, pero que se pueda visualizar. No lo pegues en una A4, obviamente. No te va a alcanzar, no hay que ser una A3 por lo menos, donde se pueda leer el contenido. Si no se lee, no vale tu hiper. Te van a observar. Y asegúrate, obviamente, que esté actualizada, menos de un año de vigencia. Y por último, y para finalizar ahora sí la clase de hoy, el ATS, el famosísimo ATS o AST. El ATS es un formato que se llena toda vez que te toque hacer una actividad que no es rutinaria. Digamos que tu trabajo es comúnmente usar cierta máquina, ¿ya? Digamos que cierta máquina que tú la estás usando, digamos una sierra de mesa, ¿ya? Fija ahí.
Todos los días lo usas, lo usas, lo usas, lo usas. Ya, muy bien. Tu trabajo es usarlo, tu trabajo rutinario es eso. Digamos que un día se vería, no corte, no se mueve, se malogró. Dice, uy, área de mantenimiento, digamos que no hay área de mantenimiento. Uy, ¿ahora qué hacemos? Y tú, el trabajador dice, yo lo puedo arreglar, yo sé arreglarlo, pero esto no es parte de tu función. Bueno, no es parte de lo que suelo hacer, pero tengo la habilidad para hacerlo. Tengo experiencia, tengo conocimiento, etcétera. No está en los procedimientos de repararlo, tendría que verse con un proveedor, él lo quiere hacer. Ok, hagamos un ATS. Yo hago un ATS ¿para qué? Para evaluar justamente qué riesgos conlleva hacer esta actividad y evaluar si el personal que la va a hacer tiene los medios necesarios para no exponerse a un accidente. Si en el ATS me arroja que no hay los medios, entonces no se hace. Si el ATS me arroja que sí, efectivamente está controlado, ok, se procede a hacer. Esto se hace en toda actividad no rutinaria. Si es una actividad rutinaria, no necesitas hacer un ATS porque ya hay un procedimiento. Fíjate en lo siguiente, ¿cómo se hace el ATS? Identificas paso a paso tus tareas. Digamos, vas a esmerilar ciertas barras. No es rutinario, no es que es no rutinario. Entonces, ¿cuáles serán mis pasos? Primero, saco mi barra de la caja alimentadora, la pongo contra el esmeril y la dejo en la caja de producto terminado. Listo. 3 pasos. Ahora identifico los riesgos de cada etapa. Al momento de agarrar esto, me puedo cortar, ¿no? Puedo cortar la mano. Se me resbala, me puede caer encima del pie, me va a aplastar el pie, porque es pesadito esto. Al momento de ponerlo con el esmeril, me va a saltar chispas, esquirlas, me puedo quedar atrapado mi mano con el esmeril. Y al momento de dejarlo en producto terminado, como está filoso, todavía me puedo cortar. Se me puede caer toda la caja encima, etc. Entonces, ¿cómo lo controlo? Bueno, en el momento de sacarlo, tengo que ponerme mis guantes, mis zapatos punta de acero, mi uniforme de trabajo, guarda de protección aquí en el esmeril cuando lo esté usando. Al momento de terminar, que venga un ayudante y se lleve toda la caja a otro lado para que no me aglomere acá, orden y limpieza, etc. Esto, ingeniero, no es como hacer un procedimiento exacto. Por eso el ATS se hace en actividades que no tienen procedimiento. Y que no tienen, no porque no quisiste hacerlo, sino porque no es rutinario, no es común tener esta actividad, pero te tocó hacerlo. Nada es perfecto, lo decíamos desde el principio, nada es perfecto. Qué bueno sería que tengas un procedimiento por cada una de las actividades que tienes o te pudieran presentar, que sería lo ideal. Pero si no lo tienes, porque no es común, porque no pensaste que se fuera a dar, etcétera, hacemos un ATS. No nos ponemos rígidos y dijimos, no, ya no se hace la actividad porque no hay procedimiento. Hacemos un ATS para actividades no rutinarias. Es más, para actividades del sector construcción en obra, el ATS se llena para todas las actividades, para todos los días. En construcción, ATS es obligatorio, ¿de acuerdo? En otros sectores no, solamente cuando no tienes una actividad rutinaria, es una actividad no rutinaria. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí vamos a dejar la clase hasta aquí nada más, esperando que me hayas entendido, esperando que te haya gustado. Aquí me preguntan, Carla me dice, en obra de saneamiento lo llenaban todos los días los capataces. ¿Está bien? Claro, es obra, es construcción. Tienen que llenarlo. Ahora, lo llena el capataz, ya, pero entiendo que lo firma también todos los trabajadores. Y de hecho, muy parecido a un IPRC continuo, deberían todos participar en la identificación de los peligros y riesgos. Porque mira, si lo vemos desde el nivel de vista de papel o de formato, ellos ya lo van a llenar y para cumplir ante quien te lo pida, lo tienes. Pero, ¿de qué tanto va a servir si el personal que va a enfrentar la actividad no conoce esos riesgos? Ah, mira, sí, firma esto, va, firmó y ya está. ¿Firmar lo va a salvar a él de un accidente? No. Hacer el formato con ellos o estar presente cuando llenaron el formato, eso sí le trae a él conocimiento, conciencia de cuáles son los riesgos que va a enfrentar y cuáles son los controles que debe tomar en cuenta. Está bien, lo llena el capataz, ok, pero lo va llenando, explicándoles a ellos cuál es el riesgo, pidiendo sugerencias de cómo van a controlarlo, etcétera. Y ahí ya ahora sí el ATS tiene más sentido. Bien. Me pregunta Junior, ¿cuándo se debe aplicar un IPRC continuo? El IPRC continuo básicamente se llena al inicio de cada actividad. El término IPRC continuo me parece que lo usan más en minería, si no me equivoco. Yo actualmente donde estoy no soy de minería, pero también lo solemos aplicar junto con el llenado de charla de 5 minutos.
Y es que en este IPRC continuo, básicamente es una identificación de peligros y riesgos de la actividad en específica que estoy haciendo en ese momento. Es básicamente como, casi como un ATS, no es exactamente un ATS, pero casi como si fuera, para una actividad en específico que sí es rutinaria, que sí tiene procedimiento. Y lo que hacemos es que, mire, yo tengo mi hiper general por puesto, y este hiper contempla todos mis peligros y todos mis riesgos de todas mis actividades de mi puesto. El hiper C continuo lo que hace es los peligros y riesgos de esta actividad en específico que me toca hacer ahora. Que obviamente tiene que guardar concordancia con lo que dice mi hiper C general. No puede ser que acá ponga una cosa y mi hiper dice otra cosa diferente. Tiene que guardar cierta relación, ¿no? Obviamente. Entonces el IPC continuo es para que el trabajador reconozca nuevamente, retroalimente, identifique otra vez los peligros y riesgos de esta actividad en específico que va a hacer para que los controle, para que no le ocurra accidente después. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? La siguiente clase vamos a hablar acerca de registros obligatorios. Estoy ocupadísimo el día de mañana, pero vamos a preparar nuevamente el material que estaría faltando para la última clase para que podamos hacer una clase completa acerca del llenado de registros. Esa clase de llenado de registros yo la suelo hacer en una hora nada más porque suelo tomar plan de seguridad y plan de emergencias. Ahora que tengo la hora y media completa para hacer los registros obligatorios, creo que podemos hacer un mucho mejor trabajo explicándote cada uno de ellos con más tiempo, con más pausas para que puedas hacer también más preguntas. No vayas a faltar esa clase, por favor, porque tienes que llenar tus 8 registros y yo te voy a explicar cómo se hace. Bien, entonces hasta aquí, no hay más dudas, preguntas. Gracias por tu participación, gracias por tus preguntas también. Espero poder verte el día de mañana. Hasta luego y que tengan muy buenas noches. Te dejo con